Bienvenidos, bienvenidas, un día más a su oasis de salseo y análisis profundo del espectáculo otomano. Aquí donde las telenovelas son un arte, los dramas son intensos y las rupturas amorosas, las rupturas amorosas se viven como si fueran tragedias griegas. Hoy nos sumergimos en una historia que a pesar de los meses transcurridos, sigue generando olas de debate, especulaciones y, seamos sinceros, una pizca de nostalgia en el corazón de muchos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, pronunciar sus nombres juntos es como evocar un conjuro que nos transporta a la magia de Esenkalkam. Esa serie que nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en el amor predestinado, en las almas gemelas y en los finales felices de cuento de hadas. Y la realidad, a veces cruel y despiadada, nos demostró que incluso los cuentos más hermosos pueden tener un final inesperado. La ruptura entre Hande y Kerem no solo conmocionó a sus fans, sino que dejó una profunda huella en la percepción del amor en el mundo del espectáculo turco. Pero hoy no vamos a limitarnos a un simple recuento de los hechos. No vamos a repasar, una vez más, las teorías conspirativas, los rumores infundados o las declaraciones ambiguas que inundaron las redes sociales tras la confirmación de su separación. No, hoy vamos a profundizar en la psique de Hande Erçel, a explorar cómo esa experiencia, esa derrota amorosa, como algunos la han categorizado, pudo haber impactado en su vida, en su carrera y en su percepción del amor. ¿Es posible que una relación tan pública, tan idealizada y tan expuesta a la vorágine mediática haya dejado cicatrices profundas en el alma de Hande? ¿Es una herida imposible de superar, como algunos agoreros del drama se han atrevido a afirmar? ¿O es, por el contrario, una experiencia dolorosa pero transformadora, un catalizador para el crecimiento personal y la resiliencia emocional? Así que, mis queridos amigos y amigas, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje introspectivo, donde exploraremos los sentimientos, las posibles consecuencias y, sobre todo, la fortaleza de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de emociones y especulaciones, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, esa pequeña joya que les avisará de cada nuevo vídeo, cada nuevo chisme y cada nueva dosis de drama turco que les tenemos preparados. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Dos nombres que entrelazados, tejieron un tapiz de sueños, ilusiones y expectativas. Su historia, como ya mencionamos, se gestó en los sets de grabación de Esenkalkam. Lo que comenzó como una simple camaradería entre compañeros de trabajo, pronto floreció en un romance que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Los fans, ávidos de romances de la vida real, encontraron en Hande y Kerem la confirmación de sus fantasías. Veían en ellos la prueba irrefutable de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden materializarse en la vida cotidiana. Sus redes sociales, convertidas en un escaparate de su felicidad, eran un torrente de fotos adorables, mensajes llenos de cariño y momentos compartidos que parecían sacados de una película romántica. Era como vivir, desde la comodidad de sus hogares, dentro de una comedia romántica protagonizada por dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se ajusta a los guiones preestablecidos. Las relaciones son intrincadas, complejas, plagadas de desafíos y obstáculos que ponen a prueba incluso el amor más sincero. Y el escrutinio público, esa lupa implacable que amplifica cada error y cada imperfección, no hace más que aumentar la presión y dificultar la supervivencia de cualquier relación. Y así, la burbuja de amor entre Hande y Kerem, lamentablemente explotó. La noticia de su ruptura, como una bomba de relojería, sacudió al mundo del espectáculo y dejó a sus fans sumidos en la incredulidad y la desolación. ¿Qué pasó?, se preguntaban. ¿Cómo es posible que una historia tan perfecta haya llegado a su fin? Desde entonces, elucubraciones y teorías de todo tipo inundaron los medios y las redes sociales. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que imposibilitaban mantener una relación a distancia, de la asfixiante presión de los medios y los fans, del fantasma de la infidelidad. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente sea una combinación de todos estos factores, sazonada con una pizca de circunstancias personales que solo Hande y Kerem conocen. Lo que sí es innegable es que una ruptura, especialmente una que se vive bajo el microscopio de la opinión pública, es una experiencia profundamente dolorosa.
El dolor de la pérdida, la decepción, la incertidumbre y el miedo al futuro se ven amplificados por el escrutinio constante, los juicios sumarios y la falta de privacidad. Y es aquí donde nos adentramos en el terreno de las especulaciones, pero con la firme intención de comprender el posible impacto que esta experiencia pudo haber tenido en Anne Derzel. Intentemos ponernos en sus zapatos por un momento. Imaginemos lo que significa ser una figura pública, con millones de ojos observando cada uno de nuestros movimientos, analizando cada gesto y comentando cada decisión. Imaginemos que nuestra relación amorosa, algo tan íntimo y personal, se convierte en un tema de debate nacional, en un culebrón mediático que se alimenta de rumores y suposiciones. Imaginemos la presión de mantener la imagen de pareja perfecta cuando, detrás de las cámaras, la realidad es mucho más compleja y las cosas no son tan idílicas como parecen. Ahora imaginemos que esa relación, esa ilusión que compartimos con el mundo, termina abruptamente. El dolor de la ruptura se ve magnificado por el escrutinio público. Los medios diseccionan cada detalle, los fans opinan sin tapujos, los rumores se propagan como la pólvora y la privacidad se convierte en un bien escaso. Es una situación abrumadora, que puede generar sentimientos de vulnerabilidad, tristeza, frustración e incluso resentimiento. En el caso de Anne es muy probable que haya experimentado todos estos sentimientos en mayor o menor medida. Además, es importante tener en cuenta que ella es una persona relativamente reservada, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y proteger su intimidad. El hecho de que su relación con Kerem haya sido tan pública y mediática seguramente le generó cierta incomodidad, y la ruptura, por ende, se convirtió en una exposición no deseada y potencialmente traumática. Pero, ¿es esta una derrota imposible de superar? ¿Es Anne una víctima indefensa de su propia historia de amor? Aquí es donde quiero introducir un matiz importante. Anne Derzel es mucho más que la protagonista de una ruptura amorosa. Es una mujer fuerte, talentosa, ambiciosa y con una carrera brillante por delante. Ha demostrado una gran capacidad de resiliencia a lo largo de su vida, superando obstáculos personales y profesionales con admirable entereza. Si bien es cierto que la ruptura con Kerem pudo haber sido una experiencia dolorosa y difícil, no creo que la haya marcado de por vida ni que la haya convertido en una persona incapaz de amar o de ser feliz. De hecho, creo que Anne ha utilizado esta experiencia para crecer, madurar y fortalecerse como persona. Ha aprendido valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones, la importancia de proteger su intimidad y la necesidad de priorizar su bienestar emocional. Ha sabido mantenerse enfocada en su carrera, cosechando éxitos y demostrando su talento como actriz en diversos proyectos. Ha diversificado sus intereses, explorando nuevas facetas de su personalidad y consolidándose como una figura influyente en el mundo del espectáculo turco. Además, Anne ha demostrado que es capaz de rehacer su vida amorosa y de encontrar la felicidad en otros brazos. Se le ha visto muy contenta y enamorada en su actual relación, lo que demuestra que ha superado el pasado, ha sanado sus heridas y está abierta a nuevas oportunidades amorosas. Esto no significa que haya olvidado a Kerem, ni que niegue la importancia que tuvo en su vida, pero sí que ha seguido adelante, ha aprendido de la experiencia y ha encontrado la paz y la felicidad en el presente. Es importante recordar que todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, a aprender de nuestros errores, a sanar nuestras heridas y a buscar la felicidad donde la encontremos. Anne Derzel es una mujer joven, talentosa, exitosa y con un futuro prometedor. Estoy segura de que seguirá cosechando éxitos tanto en el ámbito personal como en el profesional, y que su historia de amor con Kerem será solo un capítulo más en la apasionante novela de su vida. Así que, mis queridos amigos y amigas, no nos dejemos llevar por el dramatismo exagerado ni por las especulaciones infundadas. Anne Derzel no está destrozada, marcada de por vida, ni incapacitada para amar. Es una mujer fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Y eso, mis amigos, es algo digno de admirar y celebrar. En resumen, hemos explorado cómo la relación y posterior ruptura entre Anne Derzel y Kerem Bürsin impactaron en la vida de la actriz. Vimos el escrutinio público, la presión mediática, el dolor inherente a una ruptura amorosa y las posibles consecuencias psicológicas de vivir una experiencia tan expuesta al juicio público. Sin embargo, también destacamos la resiliencia, la fortaleza y la capacidad de Anne para superar esta experiencia, enfocarse en su carrera, encontrar la felicidad nuevamente y seguir adelante con su vida. En definitiva, una historia que nos recuerda que la vida sigue adelante, que el amor, aunque a veces duela,
siempre puede volver a florecer y que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de levantarnos una y otra vez después de cada caída. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis profundo, reflexivo y sobre todo, respetuoso sobre la vida amorosa de Hande Erçel. Quiero agradeceros a todos por acompañarme una vez más en este viaje por el fascinante mundo del espectáculo turco. Vuestros comentarios, vuestro apoyo y vuestra participación son muy importantes para mí. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la ruptura con Kerem Bürsin fue una experiencia particularmente difícil para Hande? ¿Pensáis que ha sabido superarla y seguir adelante con su vida? ¿Creéis que el escrutinio público tiene un impacto significativo en la vida de las celebridades y en sus relaciones amorosas? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Recordad que este espacio es para compartir, debatir y expresar nuestras ideas de manera respetuosa y constructiva. Y antes de despedirme, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los dramas, los romances, los secretos y las intrigas del apasionante mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Os quiero.